¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por su asistencia. En esta sesión aprenderemos cómo realizar un modelo de análisis de regresión utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios y el software de Microsoft Excel. Recordemos que un análisis de regresión te permite interpretar un análisis histórico de los datos para realizar un pronóstico del comportamiento de estos datos hacia un futuro cercano. Como todo pronóstico está sujeto a un cierto ratio de error según la probabilidad de frecuencia con que ocurra cierto evento. Para poder realizar nuestro pronóstico, lo primero que haremos es abrir un documento nuevo de Microsoft Excel. Y posteriormente guardaremos este documento con el nombre práctica-regresión. Para fines de este ejercicio, realizaremos una regresión del Producto Interno Bruto a partir de sus variables fundamentales cuando medimos el Producto Interno Bruto utilizando el método del consumo. En la celda A1 escribimos tema análisis de regresión. Luego en la celda A3 escribiremos la palabra datos. Al mismo tiempo, procederé a cambiar el nombre de la hoja con clic derecho sobre el nombre de la hoja y en la opción cambiar nombre. Le pondré por nombre regresión. Y para fines de formato, también cambiaré el color de la hoja, clic derecho sobre el nombre de la hoja, color de pestaña, y elegiré algún color que sea de mi agrado, en este caso el color verde azulado. El objetivo del presente análisis es pronosticar el valor que tomará el Producto Interno Bruto, entre paréntesis PIB, de México para el año 2025, considerando los datos históricos de los últimos 10 años. La definición del PIB a partir del método del gasto es la siguiente. Producto Interno Bruto es igual al consumo más la inversión de las empresas más el gasto público del gobierno más las exportaciones de México hacia otros países menos las importaciones de otros países hacia México. Hecho esto, procedemos a buscar información en Internet. Se recomienda utilizar una fuente de información que sea confiable y objetiva. En este caso, utilizaremos los datos de INEGI. Abro un explorador de Internet y en la barra de búsqueda escribo Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Es INEGI y al mismo tiempo añadiré Producto Interno Bruto, método del gasto. Dentro de las primeras opciones me aparece el método del gasto directamente hacia la página de INEGI. Voy a abrir esta respuesta de búsqueda
Y ya una vez dentro de la plataforma de INEGI, me aparece el resumen general de la información del Producto Interno Bruto de México para los últimos 3 años y desglosado por cada uno de sus componentes. Ahora bien, para poder descargar la información de los últimos 10 años, tengo que ir a la opción que dice Tabulados. Luego, un poco más abajo, abrir la lista desplegable de series originales. Aparece la base de datos de método del gasto y después simplemente doy clic al botón que dice XLSX, es decir, la base de datos del Producto Interno Bruto de México a partir del método del gasto. Me abre un documento en Excel Online. Para una más fácil manipulación de los datos, voy a descargar el archivo. Una vez descargado el documento, voy hacia la carpeta de descargas, abro el documento, le doy clic al botón que dice habilitar edición y voilà, aquí ya tengo la base de datos del Producto Interno Bruto de manera trimestral a partir del año 2008 hasta el primer trimestre del año 2024 y desglosado por cada uno de los componentes del PIB nacional. Ahora bien, la base de datos consta de 2 apartados principalmente. Por un lado tenemos el tabulado o los datos y posteriormente tenemos la metainformación, que es una descripción un poco más detallada de cada una de las características de la base de datos. Para fines de este análisis conservaremos el tabulado, le vamos a dar clic derecho a la hoja del tabulado y luego en la opción que dice mover o copiar. Habilito la opción de crear una copia y en la lista desplegable que aparece arriba voy a elegir práctica regresión. Esto con la finalidad de que me envíe el tabulado o los datos originales directamente a mi otro libro de Excel en donde procederé a realizar el análisis. Una vez hecho esto, la base de datos original de INEGI la puedo cerrar y trabajar directamente en mi documento práctica regresión. Se recomienda conservar la base de datos original y crear una copia sobre el mismo documento para fines del análisis de los datos. Como en todo proceso de depuración de datos, hay ciertos datos que son prescindibles y otros que son imprescindibles. Los datos prescindibles procederemos a eliminarlos y a conservar solo la información que consideremos relevante. También en esta nueva hoja llamada Tabulado 2, le voy a dar doble clic para cambiarle el nombre, ¿sí? Y el nombre será Base de Datos. Dentro de los datos imprescindibles es, por ejemplo, algunas de las variables de mi tabla, las cuales vienen descritas en las columnas y aparece un desglose del Producto Interno Bruto para cada uno de los trimestres, semestres o cada 9 meses. Lo que a mí me interesa más es conservar los datos anuales para realizar este análisis. Por lo tanto, puedo eliminar las columnas que son excedentes o sobrantes. Para ello, selecciono en la parte de arriba del Excel las columnas y ya sea que le dé clic derecho en el botón eliminar o también puede ser seleccionando las columnas y presionando la combinación de teclas control menos. Haré esto para cada uno de los años de mi base de datos. Es un proceso un poco tedioso, manual,
pero muy necesario para tener una correcta depuración y análisis de la información. Recordemos que en todo análisis de datos, del 70 al 80% de las horas de trabajo van directamente relacionadas hacia la limpieza de los datos y su acomodo, y solamente un 30 o un 20% del tiempo es invertido realmente en el desarrollo de los análisis o de los reportes. ¿Qué quiere decir esto? Que la limpieza de los datos muchas veces es una actividad infravalorada dentro de las organizaciones, sin embargo es una de las más importantes para asegurarnos de que tenemos información confiable, completa, oportuna y eficaz. Listo, con esto acabo de eliminar la información excedente en cuanto a las columnas. Voy a proceder a colocar el año en el encabezado de cada una de estas columnas que sobraron. El primer año, o mejor dicho, en este caso el último año, es el 2024. El año anterior será el 2024 menos 1, es decir, el 2023. Y así consecutivamente para cada uno de los años de mi tabla. Voy a utilizar la función de Excel, el año anterior menos 1, y pegarla en cada una de las celdas, solo con la finalidad de agilizar la captura de los datos. Entonces, dicho esto, tengo información desde el 2008 hasta el primer trimestre del 2024. ¿Qué haré con estos datos? Bueno, en primer lugar, la fórmula de Excel que coloqué arriba para los años, la voy a seleccionar, la voy a copiar y posteriormente sobre sí misma la voy a pegar, pero en esta ocasión con la opción solo valores. Es decir, de tal forma que no aparezca la fórmula de Excel aquí arriba en nuestra barra de fórmulas, sino que simplemente aparezcan valores, y esto con la finalidad de evitar alguna pérdida o algún acomodo mal en los datos, ¿sí? Lo cual puede suceder en la medida en la que voy incorporando o eliminando filas y columnas a la tabla. Ahora bien, además de hacer esto, es importante que yo considere cuáles son las filas, es decir, los componentes del PIB más relevantes para el análisis. Por ejemplo, dentro de los más relevantes está el valor agregado bruto o Producto Interno Bruto, el cual pintaré de un cierto color característico. El gasto de consumo final, es decir, el gasto consumido por las familias y por el gobierno, ¿sí? La formación bruta de capital fijo, que es la inversión realizada por el sector privado en maquinaria y equipo. La variación de existencias por tipo de activo, que es básicamente la inversión que realiza el sector privado en cuanto a mercancías dentro de sus almacenes. Otro componente importante, las exportaciones de bienes y servicios. Y finalmente, las importaciones de bienes y servicios. Hay toda una serie de subcomponentes que quizás también son relevantes, pero para fines de este análisis no serán considerados. ¿Sí? Únicamente me quedaré con los componentes que están pintados en color amarillo, prescindiendo de todos los demás. Voy a dar clic, por ejemplo, en adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos, y presionando otra vez la combinación de teclas control menos, puedo realizar la eliminación de la fila y hacer lo mismo con las otras filas que son prescindibles dentro de mi base de datos.
Listo. Y de esta manera ya estoy visualizando una base de datos un poco más limpia, más estructurada, más resumida y que puedo utilizar de mejor manera para los análisis. Luego lo que sigue es dar un acomodo en formato tabular a la tabla de tal forma que sea más fácil de interpretar para su servidor. Para realizar esto, voy a copiar toda la tabla, selecciono los años que se encuentran en la parte superior y los datos que se encuentran en la parte inferior, control C para copiarla. Luego voy a la hoja que dice regresión y daré clic derecho en una celda libre, pegado especial, transponer, habilito la opción transponer y doy clic en la opción valores, con la finalidad de que transponga filas y columnas de la tabla que anteriormente tenía seleccionada y únicamente conservando el formato estándar de Excel, es decir, sin conservar fórmulas, sin conservar colores o estilos de celda. Muy importante verificar qué es lo que se está realizando con este análisis o qué es lo que se pretende realizar. Un modelo de análisis de regresión se compone principalmente de una variable dependiente, es decir, una variable que depende del comportamiento de otras variables, y una serie de variables independientes. La variable dependiente, como su nombre lo indica, tiene la finalidad de poder ser pronosticada a partir del comportamiento de otras variables, que llamaremos hiperparámetros o variables independientes. La variable dependiente será el valor del Producto Interno Bruto, ¿sí?, como la suma del gasto de consumo más el gasto en inversión, que en este caso lo consideraremos como la formación bruta de capital fijo y la variación de existencias, las exportaciones y las importaciones. No estamos incluyendo el gasto del gobierno directamente dentro de las categorías del PIB, pero sí aparece de manera indirecta dentro del gasto de consumo final. Ahora bien, voy a seleccionar todos los datos de mi tabla y le voy a asignar un formato como tabla en el menú inicio, en la opción dar formato como tabla. Elijo alguna que sea de mi agrado y doy clic en aceptar. Con esto, con el formato de tabla, se obtienen varias ventajas añadidas. Por un lado, la presentación visual de los datos, la cual mejora drásticamente al incorporar encabezados y al incorporar colores distintos entre cada fila. Y por otro lado, pero no menos importante, la automatización de los cálculos, ya que al manejar un formato como tabla, Excel puede automatizar de una manera más ágil cada uno de los cálculos de los datos que estoy analizando. Ahorita por lo pronto voy a ponerle un formato de moneda a la información que estoy manipulando, un poco más anchas las columnas y listo. Ya tengo el acomodo del Producto Interno Bruto a partir del método del gasto. El ejercicio nos pide principalmente datos históricos de los 10 últimos años, es decir, a partir del 2023 contamos 10 celdas hacia atrás y eliminamos el excedente.
quedándonos únicamente con datos del Producto Interno Bruto desde el 2015 hasta el año 2024. Dicho esto, procederé a realizar el análisis de la regresión. En primer lugar, voy a construir una nueva variable a la que llamaré y pronóstico y la pondré justo al lado de mi y normalita. Esta y pronóstico le incorporaré, veamos, el símbolo de potencia haciendo una referencia que es una y estimada. ¿Sí? La diferencia entre la y real con respecto a la y estimada nos va a dar pues la variación del pronóstico. Para determinar la y estimada, será simplemente la suma del gasto de consumo de las familias y el gobierno, más, abro paréntesis, la formación bruta de capital fijo y la inversión en existencias, que ambos son componentes importantes de la inversión en el sector privado, más las exportaciones netas, menos las importaciones netas. Posteriormente, la variación entre el valor real contra el PIB estimado será simplemente una resta de uno contra el otro. Podemos apreciar que en ciertos años la variación es positiva y en otros años la variación es negativa. Esto debido a que en ciertos años se está sobreestimando y en otros se subestima la proporción de los otros componentes del PIB que ya no incluí dentro de mi análisis, es decir, las otras filas que se eliminaron a partir de los conceptos dentro de la tabla de datos. Luego, posteriormente, voy a empezar a realizar algunos de los métodos de pronóstico entre la variable del Producto Interno Bruto con respecto a sus componentes. Primero que nada, me gustaría analizar el dato de la variación solo para identificar de manera visual cuándo se sobreestima y cuándo se subestima el comportamiento de la variable dependiente, es decir, el Producto Interno Bruto. Para hacer esto, selecciono los datos de variación del Producto Interno Bruto, luego me voy al menú Inicio, a la opción Formato condicional, elijo reglas para resaltar celdas, luego es mayor que, escribo 0, pongo en color verde, a aceptar. Hago lo mismo, formato condicional, reglas para resaltar celdas, es menor que, quito esto, lo pongo en color rojo, aceptar. Con esto ya tengo a manera de un semáforo identificador cuando la variación del PIB estimado con respecto al valor real es positiva, se pintará de color verde, cuando sea negativa de color rojo. Esto lo podemos apreciar por medio de la siguiente gráfica. Voy a realizar una gráfica del Producto Interno Bruto desde el 2015 hasta el 2024. Para realizar esto,
voy a escribir en el encabezado del Producto Interno Bruto realmente capturado en INEGI, lo reemplazo como PIB real, ¿sí? Selecciono el encabezado y todos los datos, me voy al menú Insertar, luego a la opción Gráficos recomendados, elijo un gráfico de líneas y le doy clic en Aceptar. Inmediatamente me muestra un gráfico de líneas del Producto Interno Bruto para cada uno de estos años. Ahora bien, en el eje horizontal o eje X, aprecio que todavía no se visualizan los años, simplemente aparecen números consecutivos del 1 al 10. Para que aparezcan los años, tengo que incorporarlos al gráfico, y para hacer eso le doy clic derecho al gráfico, luego en la opción Seleccionar datos, luego en el botón Editar, y posteriormente selecciono todos los años de mi gráfico, de mi tabla, perdón. Aceptar y aceptar. Y hecho esto, ahora sí, ya aparecen en el eje horizontal los años del gráfico. Además del PIB real, también me interesa graficar el PIB estimado. Para hacer esto, selecciono el encabezado de PIB estimado y todos los datos que tiene mi tabla en la parte de abajo. Luego, con el teclado presiono la combinación de teclas Control C. Posteriormente le doy un clic en uno de los bordes del gráfico para seleccionarlo y presiono la combinación de teclas Control V, la cual me permite pegar valores o una serie de datos adicional al gráfico. Y ahorita observamos que esta serie de datos adicional pues es la línea naranja, la cual se encima un poco con respecto a la línea azul para ciertos años. Ahora bien, a mí me gustaría una presentación un poco más clara sobre el comportamiento de ambas variables. Por lo tanto, se recomienda acotar el eje vertical. Le doy clic derecho a los números de este eje en el gráfico y escojo la opción Dar formato al eje. Inmediatamente me aparece en la parte derecha de la pantalla una ventana con una serie de opciones o atributos. Voy a escoger la casilla al lado de mínimos, borro este contenido que aparece como 00 y voy a escribir mínimo 15 millones. Enter o aceptar, con la finalidad de que el eje del gráfico lo vaya acotando un poco y empiece realmente en 15 millones en lugar de empezar en 0. Y la ventaja principal de esto es que al acotarlo de esta forma o con esta herramienta en Excel, la comparación entre ambas líneas, la línea azul, que es el Producto Interno Bruto real, y la línea naranja, que es el Producto Interno Bruto estimado, se vuelve más evidente. Voy a añadir a este gráfico, dentro de la opción Diseño de gráfico, al principio aparece Agregar elemento del gráfico y voy a incorporar la opción que dice leyendas. Leyendas en la parte inferior del gráfico. Azul, Producto Interno Bruto, naranja, Producto Interno Bruto estimado. También voy a incorporar un elemento al gráfico que será el título del mismo. Cambiaré el título del gráfico y escribiré Producto Interno Bruto, es decir, el PIB, para los años 2015 y 2024, todo entre paréntesis. Ya después solo es cuestión de afinar algunos detalles en cuanto al formato. Por ejemplo, cambiar el color de la letra,
cambiar el tamaño de la letra. Cambiar el color del borde para el eje horizontal. En el menú formato, contorno de forma. Y hago lo mismo, selecciono el eje vertical, menú formato y contorno de forma. Así ya aparece de una manera un poco más presentable el Producto Interno Bruto desde el año 2015 hasta el año 2024. Luego en el menú Vista voy a deshabilitar la opción que dice líneas de cuadrícula para que la hoja de cálculo aparezca lisa, es decir, limpia, sin la cuadrícula que aparece por defecto en Excel. Entonces se trata de pronosticar el Producto Interno Bruto haciendo uso de los datos que ya tenemos disponibles. Ahora bien, ya sea que utilicemos el año como base para el pronóstico o utilicemos los componentes del PIB, el pronóstico debe de ser similar uno contra el otro. Para fines de este ejercicio se utilizarán los años, ¿sí?, para realizar un pronóstico rápido y eficiente a partir del uso de estas gráficas. Por ejemplo, si quisiera realizar un Producto Interno Bruto del PIB estimado, le doy clic derecho al gráfico, agregar etiquetas de datos, agregar línea de tendencia. Me aparece una línea punteada por defecto. Le voy a cambiar un poco el formato, la haré de un color guinda oscuro, ¿sí? Y posteriormente, dentro de las opciones que aparecen a la derecha del gráfico, se encuentra la opción extrapolar. Elegiré la que dice extrapolar en el futuro un año. Y se logra apreciar que si extrapolo en el futuro un año del Producto Interno Bruto, pues este se aprecia que logrará seguir creciendo. Esto debido a la observancia del comportamiento del PIB real durante cada uno de estos años. Si hago lo mismo, pero ahora con el otro PIB, el de color azul, elijo la línea azul y posteriormente agregar línea de tendencia. Lo mismo me aparece una línea de tendencia punteada. Lo voy a extrapolar un periodo en el futuro. Le voy a cambiar un poco el estilo y el formato de esta línea para distinguirla de la otra. Y listo. Así ya también aparece un pronóstico del Producto Interno Bruto real para el siguiente año. Ahora bien, ya nada más para este gráfico le voy a quitar tanto el fondo o el relleno como el contorno para que tenga una estética más clara y más limpia, como se aprecia ahorita en la pantalla. Recordemos que todo pronóstico viene acompañado tanto de una parte gráfica como de una parte analítica. Por ejemplo, si realizan ustedes el pronóstico de cualquier variable utilizando el método de la línea de tendencia, es decir, la gráfica de Excel que acabamos de ver, siempre se recomienda incorporar dentro de las opciones de la línea de tendencia tanto la ecuación del gráfico como el valor de la R cuadrada y tenerlo muy presente, es decir, muy a la mano.
En este caso, aquí se muestra la ecuación de la línea de tendencia color naranja. Hago lo mismo para la línea de tendencia azul, le doy clic o doble clic. Luego, dentro de las opciones de la línea de tendencia, hasta abajo, aparece presentar la ecuación y presentar el valor de R cuadrado o coeficiente de determinación. Listo, y este va a ser el primer método de mi pronóstico. Método 1, línea de tendencia y pronóstico usando las gráficas de Excel. Listo, ya aparece ahí el método 1 de nuestro análisis. Ahora bien, no necesitamos sujetarnos a un solo método, podemos realizar este análisis a partir de distintos caminos. Ahorita realizaremos otra proyección, pero utilizando uno de los módulos estadísticos que ya tiene incorporados Excel, llamado módulo de análisis de datos, y en concreto dentro de ese módulo buscaremos la herramienta regresión. Para realizar esto, es importante tener habilitados los complementos en Excel. En caso de no tenerlos habilitados, nos vamos al menú Archivo, luego hasta abajo en Opciones, y dentro de la ventana de opciones de Excel que me arroja el programa, la penúltima, Complementos, y casi hasta abajo, mejor dicho hasta abajo, donde dice administrar, elijo de la lista desplegable complementos de Excel, voy al botón ir y tengo que asegurarme de tener habilitado tanto herramientas para análisis Visual Basic Applications o Solver. Listo. Ahora lo que prosigue es utilizar el módulo de análisis de datos de Excel para realizar la proyección usando mínimos cuadrados ordinarios. Para hacer esto me voy al menú Datos de mi Excel. Al final a la derecha aparece Análisis de datos. Le doy clic. Y dentro de todas las herramientas de análisis de datos, elegiré la que dice Regresión. Aceptar. Y la regresión me pregunta sobre dos variables principalmente. Por un lado, rango Y de entrada, es decir, la variable a pronosticar, que sería el PIB estimado. Posteriormente, rango X de entrada, ¿sí?, que vendría siendo en este caso los años. Me aseguro de habilitar la opción rótulos, la cual es importante ya que estamos seleccionando dentro de los datos de esta regresión tanto el encabezado como los valores numéricos. Luego, la herramienta de Excel me pregunta en dónde quiero la salida de los datos. Elijo la opción en una hoja nueva. Le doy clic a la casilla de al lado, ¿sí? Perdón, le doy clic a la opción rango de salida en la casilla que aparece al lado y me posiciono en la parte inferior de mi tabla de datos. Y ya nada más doy clic en aceptar. Y voilà. Excel utilizó el algoritmo matemático que ya tiene incorporado para calcular un resumen estadístico de una regresión entre el Producto Interno Bruto real con respecto a los años. Dentro de este análisis, las variables más importantes o las más relevantes siempre van a ser el coeficiente de determinación ajustado. También otra variable muy importante, el error típico. También los coeficientes o betas del intercepto y
y el concepto. Y finalmente, la probabilidad de ocurrencia de un cierto evento. Entonces, considerando este resumen estadístico, la interpretación es la siguiente. Por ejemplo, para el coeficiente de determinación, se dice que el modelo es capaz de pronosticar el valor real de la variable en hasta un 92%, ¿sí? Considerando que todo por arriba de un 80% ya puede considerarse un modelo estadístico muy exacto, ¿sí? Pero un poco sobreestimado. ¿Qué quiere decir esto? Que si ocurre un evento atípico, por ejemplo, una crisis económica, una guerra, una pandemia o una recesión, el modelo estadístico no va a ser capaz de reflejar también este comportamiento como si lo haría un modelo con una R cuadrada mucho más baja. Otra cosa, el error típico aparece tan grande, 1.415.000, esto debido no tanto a que haya mucho error en nuestros datos o el análisis haya salido incorrecto, simplemente es que como nosotros estamos midiendo el PIB utilizando millones, entonces Excel el error típico lo traslapa hacia las características de los datos originales y por eso el error típico aparece como millones. Para poder construir un pronóstico utilizando estos datos, basta con resolver un problema de ecuación en línea recta, el cual presentaré en la parte inferior de esta tablita. En la parte inferior de la tabla escribiré los dos coeficientes más relevantes para la ecuación de una línea recta. Recordemos que una línea recta se compone básicamente de una pendiente u ordenada al origen y también de un intercepto. El intercepto lo denotaremos como beta 0 y la ordenada al origen como beta 1, ¿sí? Hasta beta n, en el sentido de que el modelo de análisis de regresión puede tener muchas pendientes, una por cada variable adicional incorporada al análisis. Bueno, ¿cuál es el valor del intercepto de la línea recta? Aquí intercepto, la beta 0, será igual a el valor que tengo en el coeficiente para este análisis en Excel. El valor de la pendiente será el valor que aparece como concepto. Si pongo estas dos cantidades en formato de dinero, ya puedo dimensionar un poco más de qué se trata. El intercepto aparece como 3,000 millones, 52 millones y el valor de la pendiente como 1,5 millones de pesos. Voy a combinar estas celdas del encabezado de línea recta. Le pondré un pequeño formato como tabla a estos datos. Y finalmente, bueno, pues voy a utilizar tanto el intercepto como la pendiente para estimar el valor del PIB para el año 2025. Crearé una nueva tabla que únicamente incluirá una fila y dos columnas. En la primera columna escribiré la palabra año y debajo de año 2025. En la segunda columna escribiré Producto Interno Bruto pronosticado, es decir,
el PIB estimado. Para calcular esta estimación del PIB, basta con sustituir los valores de los coeficientes y el valor que toma la variable independiente, es decir, el año. Hago esto de la siguiente manera. Escribo el símbolo igual, ¿sí? Después voy a dar clic en el valor del intercepto, que es el intercepto de la línea de regresión o línea de tendencia para este caso, más, abro paréntesis, el coeficiente de la pendiente, 1.524.000 multiplicado por el año en cuestión, es decir, el 2025. Si yo quisiera hacer un pronóstico para más de un año, es importante fijar las celdas tanto del intercepto como de la pendiente. Para eso me voy a la parte superior en mi barra de fórmulas, le doy clic a la celda que deseo fijar, en este caso la de 49, y presiono la tecla F4. Hago lo mismo con la celda de 50 y la fijo también. Ahora bien, nuestro valor del Producto Interno Bruto para el año 2025 es de 34.482.326 pesos, ¿sí? Considerando un error típico en el modelo de 1.415.770 pesos con 30 centavos y un nivel de confianza del modelo de aproximadamente el 92%, lo cual nos habla de una alta confiabilidad del modelo para realizar el pronóstico. Si yo quisiera realizar un pronóstico para el año 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030, escribo estos años en la parte inferior de mi tabla y simplemente recorro la fórmula del pronóstico del PIB hacia abajo. Y de esta manera ya tengo el pronóstico para los próximos años del Producto Interno Bruto. Ahora bien, repitiendo lo que nosotros consideramos en el inicio de esta sesión, todo pronóstico está sujeto a cierta variabilidad de los datos y debe de tomarse con cierta discrecionalidad. Es decir, aunque nosotros pensamos, según nuestro análisis estadístico, que el Producto Interno Bruto del año 2025 va a ser de 34 millones, una vez que llegue el dato real, es decir, que estemos en el 2025, es posible que nuestro pronóstico no sea acertado al 100%. Y esto es natural porque pues todo pronóstico está sujeto a un cierto ratio de error. Sin embargo, nos auxiliamos de la estadística, de la matemática y del análisis de los datos para poder tener una interpretación más clara de la información y tratar de reducir el riesgo intrínseco de toda la realidad. ¿Okay? Aquí está el pronóstico del PIB para los próximos años. Si adicional al pronóstico del PIB le incorporo los datos reales que ya tenía capturados en mi tabla de arriba, creando una nueva tablita, año, PIB pronosticado, y a esta tablita la nombraré como pronóstico mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Le doy un formato de tabla y me traigo los datos de los años desde el primer año, desde el 2015,
desde el 2015 hasta el año 2024. También me voy a traer los años de la segunda tabla donde realicé el pronóstico desde el 2025 hasta el 2030. Se trata simplemente de ir completando los años en esta tabla. ...2015, 2016 y así sucesivamente. Hasta el año 2030 en este caso. Listo. Aquí ya tengo los años de mi tabla. Luego, para el PIB pronosticado de los primeros años, este dato yo ya lo tengo en mi tabla de arriba como PIB estimado. Le doy clic y se autorrellena la información hacia abajo hasta el 2024. Para el año 2025 en adelante lo completaré con la información de mi segunda tabla. Y de igual manera pintaré las celdas sujetas al pronóstico solo para poder identificar la diferencia entre los datos reales, los cuales capturé de la página de INEGI, ¿sí?, con respecto a los datos pronosticados por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Una consideración importante. Ahorita que realicé estas fórmulas en Excel para completar los años y para traer mi información de otras tablas, me aparece un pequeño triángulo verde en cada una de las celdas. Selecciono todas las celdas, luego le doy clic al triangulito con el símbolo de advertencia y en la opción que dice omitir error para que ya no aparezca este error. ¿Okay? El error es simplemente una validación que hace Excel como un recordatorio de si estamos haciendo los cálculos de manera correcta o incorrecta cada vez que detecta pues algún comportamiento raro o atípico. Ahora voy a realizar mi gráfica del Producto Interno Bruto. Selecciono todos los datos del PIB, incluyendo el encabezado. Me voy al menú Insertar, Gráficos recomendados. Elegiré el gráfico de barras para esta ocasión. Le doy Aceptar. Aquí me aparece ya mi gráfico de barras verticales. Para incorporar los años en el eje X, clic derecho al gráfico, seleccionar datos, luego en el botón Editar, rango de rótulos del eje, selecciono todos los años de mi tabla, aceptar y aceptar. Ahora bien, de igual manera como lo hice en la parte de arriba, voy a acotar el rango de inicio del eje vertical para que se pueda expresar de mejor manera el comportamiento creciente del PIB. Para hacer esto, clic derecho sobre los valores del eje vertical, dar formato al eje. En mínimo escribiré 15 millones, Enter. Y con esto ya acoté el rango vertical. Le pondré un poco de formato al gráfico, por ejemplo, quitándole el relleno, quitándole el contorno, poniendo las letras en negritas con algún color específico, por ejemplo, el morado, ¿sí? De igual manera, las barras las voy a pintar de un color morado para esta ocasión. Pintaré el contorno
del eje vertical, del eje horizontal y de cada uno de los intervalos de los datos. Listo, ya se aprecia un poco mejor el PIB pronosticado. Si simplemente a estas barras les incorporo una línea de tendencia, ¿sí? La línea de tendencia no necesariamente va a tener la misma ecuación que nuestros datos de arriba, dado que esta nueva gráfica es un híbrido, es decir, una combinación entre los datos reales con respecto a los datos pronosticados. Pero para fines de este ejercicio, sí es algo interesante colocarle una línea de tendencia simplemente para visualizar el comportamiento global de la serie de datos. Vemos que al principio, hasta antes del 2024, las columnas se encuentran algunas por debajo y otras por encima de la línea de tendencia, y que a partir del 2024, en el 2025 en adelante, la línea de tendencia se ajusta de forma perfecta en las últimas columnas. Y esto es natural, el ajuste perfecto se debe a que los datos de los últimos años fueron ya calculados usando el método de mínimos cuadrados ordinarios. Al igual que a las otras líneas de tendencia, les pondré su ecuación del gráfico, el valor de la R cuadrada, y también lo extrapolaré un periodo hacia el futuro. Finalmente, colocaré o pintaré de un color distinto las primeras barras, las cuales hacen referencia a los datos reales del PIB, ¿sí? Y las últimas barras, las de color morado, van a hacer referencia a los datos del PIB que fueron pronosticados por nuestro modelo estadístico. Esto solo con la finalidad de que quede un poco más claro qué fue lo que se realizó para la construcción de este gráfico. De igual manera, en la tabla voy a colocar de color morado el fondo de las celdas de estos datos para saber a qué se hace referencia a partir del año 2025. ¿Okay? Algunas notas adicionales en cuanto a nuestro análisis. Por ejemplo, la fuente de información fue INEGI, ¿sí? El link se los compartiré en la parte inferior del documento de Excel que estamos trabajando. También es posible realizar pronósticos adicionales en Excel usando las fórmulas de tendencia, pendiente, la combinación de pendiente e intercepto, pronóstico punto lineal, etc. Si bien es posible realizar el pronóstico utilizando otros métodos, la lógica se mantiene, que es utilizar un método estadístico para pronosticar el comportamiento de una serie de datos hacia un periodo determinado. Finalmente, incorporaré estas dos gráficas en hojas de Excel separadas. Para hacer esto, selecciono el gráfico, me voy al menú diseño de gráfico, luego a la opción que dice mover gráfico, hoja nueva, ¿sí? Le pondré simplemente gráfico 1 como nombre, está bien.
Y para el segundo gráfico haré lo mismo. Me gustaría no perder el gráfico original aquí, a ver, para que quede presente, muy bien. Que quede presente que este gráfico lo tenemos aquí y también en una hoja por aparte. Bien, y el otro lo mismo. Por cualquier cosa lo copio antes de moverlo. Ahora sí, diseño de gráfico, mover gráfico en una hoja nueva. Ok, perfecto. Lo único que no se ajusta de manera perfecta en el gráfico es la fuente, el tamaño de la letra, pero pues lo haré un poco más grande simplemente para pues que se visualice mejor. Una Y, la otra Y. La primera es la de color naranja y la segunda es de color azul. Ok, perfecto. Y el gráfico 2 también, letra más grande, para que se vea un poco más claro. La ecuación del gráfico y el valor de la R cuadrada. R cuadrada, también conocido como coeficiente de determinación, el cual te mide pues la probabilidad de que tu pronóstico se cumpla dadas las características de tus datos. Importante considerarlo. Para el análisis de regresión, un buen pronóstico se encuentra con una R cuadrada en un intervalo entre el 60 y el 80%. Por debajo del 60% se dice que el pronóstico está subestimado y por arriba del 80% se dice que el pronóstico está sobreestimado. No significa que esté mal, simplemente significa que si ocurre algún evento atípico, nuestro modelo o nuestro pronóstico no va a ser capaz de predecir el comportamiento de los datos de una manera tan confiable como si lo haría una R cuadrada un poco más baja. Y bueno, dicho esto, cerramos la sesión en la que se enseña pues los fundamentos esenciales para realizar un pronóstico usando método de mínimos cuadrados ordinarios y también el método gráfico usando las herramientas de Microsoft Excel. No olviden realizar sus actividades y sus tareas. Para cualquier duda pueden contactarme ya sea a mi correo electrónico o también a mi WhatsApp, los cuales les dejaré en la descripción de este video. Hasta luego y muchas gracias.